Tengan todos ustedes muy buenos días. Volvemos a encontrarnos para continuar con nuestro curso de Relaciones y Ética Industrial. Todavía estamos en este proceso de adaptarnos a el dictado de clase de manera virtual, no presencial. Así que cualquier sugerencia de mejora, por favor, no duden en escribirme un correo y decirme en qué podemos mejorar. Quizás más adelante tengamos alguna sesión en vivo a través de Zoom o organicemos foros. Estamos terminando de armar y estructurar el curso de esta manera. Entonces, como habíamos dicho, este curso nos debe mejorar, nos debe complementar la formación en cuanto a la dirección de personas, en lo que denomino las 4 Cs de la dirección de personas, ¿no? La primera C de la dirección de personas es pues el mejorar el conocimiento, los conceptos, ¿no? Las capacidades para dirigir personas, ¿no? Hay que tener algunos conceptos claros y los conceptos se convierten en conocimientos que nos permiten saber orientar equipos de trabajo, dirigir personas en las empresas. Entonces, la primera C es el de los conocimientos teóricos. Eh, la segunda C es la de las competencias, ¿no? Es bueno tener una base de conocimiento, pero el conocimiento luego hay que llevarlo a la práctica. Y esto se materializa en lo que se denominan las competencias, ¿no? Es el saber, el conocimiento, y es el saber hacer, a lo que se refieren las competencias. Y vamos a hacer un énfasis en las llamadas competencias blandas. Ustedes a lo largo de su carrera han tenido un fuerte énfasis en la formación de competencias técnicas, ¿no? O sea, conocimiento teórico, técnico y competencias técnicas. Eh, pero en este curso vamos a hacer un poco más de énfasis, que también con seguridad han ido viendo en muchos de sus cursos, eh, las competencias denominadas blandas, ¿no? Que en inglés se conocen como las soft skills. Entonces, en este curso vamos a profundizar en estas competencias blandas, que se denominan así para diferenciarlas de las técnicas, pero a veces estas competencias de blandas no tienen nada, pues requieren mucha fortaleza, mucha fuerza, como vamos a ir explicando más adelante. Entonces, conocimientos, capacidades, la primera C, la segunda C de las competencias, la tercera C para dirigir personas es es la relacionada con el carácter, ¿no? Eh, Hay que tener carácter para dirigir personas. ¿Y a qué nos referimos con carácter para dirigir personas? Pues cada uno de ustedes tiene una personalidad, ¿no? Me imagino que más o menos se conocen a ustedes mismos y tienen una personalidad. La personalidad es la suma del temperamento, que es más bien un componente heredado en la personalidad, es lo que viene de alguna manera en nuestra carga genética, y que de alguna manera podemos decir se manifiesta ya en nuestra conducta, ¿no? Pero tiene connotación hereditaria, ¿no? Por eso podemos decir, esta persona tiene el temperamento del padre, o tiene el temperamento de la madre, o de la abuela, ¿no? Pues, puesto que nuestra configuración genética trae consigo también algunos aspectos que se manifiestan en nuestras conductas. Pero el temperamento, la personalidad, además del temperamento, está constituido por el carácter. El carácter es algo que más bien vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? El carácter, de alguna manera, se forja a través de la formación de la inteligencia y la voluntad. Nuestra inteligencia y voluntad, de lo que hablaremos mucho más en la siguiente clase,
pues desde que nacemos va creciendo, van perfeccionándose, a veces más, a veces menos, ¿no? Y esta inteligencia y esta voluntad, de manera conjunta, van configurando el carácter, que es un componente de nuestra personalidad que nos orienta en nuestras acciones, nos orienta en nuestras tomas de decisiones, nos orientan también en la conducta, ¿no? Entonces, la personalidad que se manifiesta en muchas conductas, y esta conducta pues es el resultado del temperamento y del carácter. Cuando el carácter está bien formado y nuestra inteligencia y nuestra voluntad están bien formadas, de alguna manera u otra controlan el temperamento, ¿no? Una persona quizás explosiva, ¿no? Que de pronto se molesta muy rápidamente, pero que es inteligente y tiene fortaleza en la voluntad, en una circunstancia, digamos, de conflicto, el temperamento la lleva a explotar, pero la inteligencia le dice rápidamente, oye, pero te vas a meter en problemas, y la voluntad dice, detente, ¿no? Y de esa manera el carácter controla el temperamento. Entonces, para la dirección de personas hay que tener un carácter muy bien formado, ¿no? Y eso es algo de lo que hablaremos también en el curso, ¿no? Y esa es nuestra tercera C de la dirección de personas, ¿no? Entonces, conocimientos, capacidades, competencias, carácter y cultura. Es la cuarta C para la dirección de personas. Cultura, ¿por qué? Porque en principio, en primer lugar, hay que tener un bagaje cultural amplio. Un gerente general, un directivo de una empresa, tiene que tener un bagaje cultural amplio. Ya les tocará en algún momento ir a un almuerzo con clientes o ir a un almuerzo con otros directivos o con un funcionario importante. Y pues en este tipo de situaciones uno tiene que saber desenvolverse de manera adecuada. Y la cultura ayuda mucho, ¿no? Puedo contarles muchas anécdotas, pero se me viene a la mente una. Alguna vez estuve en una reunión en la que había varios empresarios y varios de ellos eran aficionados a los toros, ¿no? Claro, una persona antitaurina ahí estaría reventando, ¿no? Pero claro, estamos en una reunión en la que sale el tema y claro, tener una noción de la cultura taurina, pues en ese momento te ayuda a desenvolverte, a ser parte de la conversación, porque esas son también habilidades sociales que uno debe tener. Entonces, esa habilidad social para socializar con un bagaje cultural amplio te ayuda a desenvolverte de mejor manera en determinados entornos, ¿no? Entonces, cultura como bagaje cultural, pero cultura también para adaptar de alguna manera, eh, digamos, tu conducta, tus decisiones a distintas situaciones culturales. Tú vas a entrar a una empresa, quizás luego cambies a otra empresa. Cada empresa tiene su cultura organizacional y tú tienes de alguna manera u otra que saber adaptarse a esas distintas culturas organizacionales, ¿no? Y eso, en la medida que tengas un amplio bagaje cultural, pues será más fácil de adaptarte. Y también cultura personal, ¿no? Probablemente te toque dirigir equipos, grupos de personas con con distinto bagaje cultural. Y tú tendrás que tener esa capacidad de adaptarte a cada una de esas culturas para comunicarte adecuadamente, para saber motivar adecuadamente, para tratar a las personas adecuadamente. Entonces, cultura es la cuarta C para la dirección de personas que vamos a seguir abordando en el curso. Y la idea es que ustedes, de aquí en adelante, vayan ampliando su bagaje cultural, sean personas cada vez más cultas, ¿no? Porque eso les ayudará a tener un mejor desempeño. Eh, y por eso también empezamos con esta temática de darle una visión sumamente amplia a, a los temas que vamos a abordar. Y empezamos con una
una mirada del origen del universo, ¿no? Porque eso es parte de lo que hay que tener siempre presentes, ¿no? Lo que somos, la persona que somos, en un contexto, en este caso, sumamente amplio, y tener siempre esa formación, esa preocupación de tener una noción del entorno que nos rodea, ¿no? Lo que les animaba la clase pasada a plantearse una cosmovisión, ¿no? ¿Cómo explicas tú este mundo? ¿Cómo explicas tú este universo? Si alguien te preguntara, ¿no? Y para eso hemos visto que la ciencia nos ha ido ayudando a desentrañar eh, la- el origen del universo, las leyes de la física y la química, que son las que dan cuenta de cómo funciona este gran sistema en el que de por sí el origen del universo es una novedad y en el cual se fueron dando algunas otras novedades como el origen de la vida, ¿no? Y cómo explicamos el origen de la vida, que nos atañe ya directamente, porque si bien somos materia y energía, también somos seres vivos y tener una noción de cómo pudo haberse empezado la vida en este universo material es parte de esa formación cultural y de tener una noción de quiénes somos o qué somos en este contexto amplio y comprender cómo pudo haberse dado este origen de la vida, que es una novedad que se da hasta donde tenemos certeza en nuestro planeta y qué características tiene esa vida, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes biológicas y esas características que tienen los seres vivos que dan cuenta de sus acciones y obviamente de las nuestras, ¿no? Eso como una segunda gran novedad en esta historia que, que de alguna manera estamos recordando y el origen de la persona humana, ¿no? También es importante como profesional, como universitario, tener una noción de cómo de pronto en este universo cambiante, donde había ya vida en nuestro planeta al menos, se da el surgimiento de un ser con unas características que lo hacen de alguna manera u otra distinto al resto. Aquí pueden haber distintas posiciones, ¿no? Eh, sobre todos estos temas, ¿no? Eh, puede haber una posición más bien materialista, ¿no? Que explica todo esto como una serie de procesos físico-químicos, procesos biológicos, y esto seguirá siendo así, ¿no? Pero hay otras concepciones del universo biocentristas, ¿no? O teocentristas o antropocentristas, ¿no? Ahí a lo que yo les invito es a que sean personas que tengan al menos una, una explicación de cómo estos grandes sucesos se han ido dando y cómo esto atañe a nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que se denominan, hay que plantearse de vez en cuando lo que se denominan las cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, es parte de lo que hemos visto la clase pasada. Para este conocimiento, pues está la ciencia que nos lo ha ido explicando y bueno, está actualizado en esos temas, pero también hay otras formas de explicar esto, ¿no? Y está la fe. Ustedes también han tenido una formación en teología y cómo la fe también nos ayuda a explicar esto, pero de una manera totalmente distinta a la forma en la que la ciencia lo hace. Yo les recomiendo que lean la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no? Solo, aunque sea solo el primer párrafo que es muy, muy impresionante, ¿no? Él dice, ¿no? La fe y la razón, la ciencia y la fe, son como las dos alas que tienen las personas para llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Son dos formas de conocer distintas, pero ambas, tanto la fe como la razón, nos permiten tener un conocimiento más amplio de la verdad, que es lo que buscamos siempre, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vimos en la primera clase. ¿Y todo esto para qué? Para entrar ahora a estudiar
a la persona humana, ¿no? A conceptualizar la persona humana, ¿no? ¿Qué es la persona humana para un materialista, ¿no? ¿O quién es la persona humana? Esta realidad que decíamos es bastante compleja, pero que tenemos que abordar, ¿no? Porque cuando uno dirige una empresa, y uno es gerente general, gerente de planta, jefe de unidad, lo que finalmente dirige son personas. Lo decíamos también en la clase pasada. Por lo tanto, tener una definición, una conceptualización lo más clara posible de la persona humana es sumamente importante. Ya decíamos, la persona humana es una realidad compleja y la podemos conceptualizar de distintas maneras, ¿no? De distintas disciplinas. Y aquí intentaremos dar unas pinceladas, ¿no? Uno puede empezar a conceptualizar a la persona humana desde uno mismo, desde el conocimiento que uno tiene de uno mismo. Esta realidad que soy, ¿cómo es? ¿No? Entonces puedes empezar a plantearte preguntas o a tener una serie de descripciones de la realidad que tú eres, del ser que tú eres, ¿no? Eh, entonces vamos a empezar a conceptualizar a la persona humana, eh, primero para tener un conocimiento de uno mismo. De hecho, eh, en la cultura griega, eh, en uno de los oráculos, en el portón, estaba escrito: conócete a ti mismo, ¿no? El conocimiento de uno mismo es una tarea sumamente importante de la que siempre hay que estar pendiente, ¿no? Una tarea que quizás no concluye hasta el último día de nuestra vida, pero es algo que hay que siempre estar atentos. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Y es parte de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Qué es la persona humana? Es el resultado de estos procesos físico-químicos, biológicos, o la persona humana es un fin en sí mismo, ¿no? Y uno puede empezar a plantearse ese tipo de miradas, ¿no? Yo solo soy una casualidad más que existe, ¿no? Un ser producto del devenir, o mi existencia tiene algún sentido particular, ¿no? Yo soy solo parte de este proceso evolutivo, de este proceso de cambios que se dan en este universo cambiante, o hay un sentido particular para mi existencia. Preguntas que uno puede plantearse, ¿no? Y para ello ya les he pedido que leamos el libro de Antropología para Inconformes, por ahora capítulos 1 y 3, ¿no? Para profundizar en estos temas, ¿no? Y verán ahí, porque este libro profundiza mucho en el ser personal que cada uno de nosotros es, ¿no? Que la persona humana es más que la materia y la energía, más que el cuerpo que, que se es, ¿no? Y no solo más que el cuerpo material que se es, sino más que el ser vivo que se es. Porque ya un ser vivo tiene unas características distintas a un ser inerte. Entonces, claro, nosotros tenemos de ser material. O sea, estamos constituidos por materia y energía. Pero solo somos la materia y energía que podemos percibir directamente, o hay algo más, ¿no? Podemos decir, sí, la vida. Nuestra vida es algo más que solo las funciones físico-químicas, bioquímicas de nuestro cuerpo. ¿Y ahí qué es esa vida? ¿Esa vida es resultado o esa vida es fundamento? Entonces, aquí lo que proponemos es que esa vida es fundamento, es esencia. Y esa esencia, que es tu vida y que le da vida a ese cuerpo material que tienes, pues es ese componente inmaterial que es el alma, ¿no? Eh, ¿Y el alma es material o es inmaterial? Si el alma o en tu vida, en tu constitución, tú realizas acciones físicas, como el movimiento, como el comerte algo,
y todos los procesos bioquímicos que suceden, pues es evidente que tienes pues una realidad material, eres una realidad material. Pero si tú además de eso realizas actos inmateriales, lo material no puede realizar acciones inmateriales. Por lo tanto, debe haber algún elemento en tu existencia, en tu realidad, inmaterial, porque lo material no realiza acciones inmateriales. Y si tú realizas acciones inmateriales, entonces debes tener un componente inmaterial. Entonces, ¿realizas acciones inmateriales? ¿Piensas? El pensar es el resultado de una reacción bioquímica o el pensar es un acto inmaterial. El amar. Amar es el resultado de unas reacciones fisicoquímicas, es producto de, la, de la interacción celular y de la generación de dopaminas, serotoninas. ¿Eso es amar? ¿O hay un elemento inmaterial que te permite realizar ese acto inmaterial que es amar? Entonces, cada uno va formando su definición de persona. Lo que aquí proponemos es que la persona humana es efectivamente un ser vivo, pero que está constituido además de un componente inmaterial, que da cuenta de sus acciones inmateriales, como el abstraer, ¿no? El amar, ¿no? Los actos inmanentes, el conocer, ¿no? Entonces, vamos ampliando. La persona humana es un ser vivo que dispone de un cuerpo, pero que es más que su cuerpo, porque además tiene un componente inmaterial eh, y tiene esas capacidades de conocer no solo la realidad, sino conocerse a sí mismo, y saber la persona humana que se es una tarea fundamental y para toda la vida. Eh, entonces, hay varias miradas de persona humana en el capítulo 1 del libro Antropología para Inconformes. Está la propuesta que hace Juan Fernando Sellés, ¿no? De una vida natural y una vida personal. Una vida natural que es heredada y una vida natural que es desarrollada por nosotros mismos. Y una vida personal que es la vida elevable y la vida elevada. Entonces, ahí lo van a poder leer, van a poder profundizar en la propuesta de, de Sellés. Y lo que aquí vamos a abordar es el, digamos, una mirada fenomenológica de la persona para perfeccionar esa comprensión que tengamos de las personas. Eh, Desde el punto de vista de la fenomenología, la persona humana tiene una serie de características. La primera es que toda persona humana tiene una intimidad personal, ¿no? Tiene algo que le es propio y único, ¿no? Por eso en la primera diapositiva ustedes ven la imagen de un anciano, ¿no? Un anciano. Porque para algunos ese estado ya de ancianidad de una persona, pues casi uno está llegando a ser la persona humana que ha venido a ser. ¿Por qué lo digo? Porque para esta propuesta, por ejemplo, ustedes pueden ir a una sala de recién nacidos y ver ahí un montón de bebés recién nacidos y a uno los ve y todos son igualitos, ¿no? Todos lloran igual, ¿no? Duermen, comen, eh, pero cada uno de ellos es una particularidad, ¿no? Pero, como decía Aristóteles, en un estado de tabla rasa, todos, en un estado elemental, general, básico. Pero es a partir de ahí, del nacimiento, bueno, en verdad, desde la concepción, que cada persona empieza
a configurar una existencia única. Y cada persona va desenvolviendo el proyecto de ser que es. Y ese proyecto de vida que cada uno de esos recién nacidos va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, pues debería llegar, eso es lo deseable, debería llegar a sus últimos días siendo el proyecto de persona que vino a ser, ¿no? Ustedes mismos están en un proceso aún de formación, están construyendo su proyecto de vida, que todavía tiene mucho por recorrer. Y cuando lleguen a su estado de ancianidad, mirarán hacia atrás y verán cómo este proyecto de vida los ha llevado a ser el ser que son. Y también se preguntarán, ¿he logrado cumplir mi misión en esta vida? Y por eso es importante a esta altura, y si es antes mejor, preguntarse por esa misión que uno tiene en la vida. ¿Por qué estoy aquí? Ese preguntarse cuál es nuestra misión en esta vida, pues nos ayudará a entender esa intimidad que somos. Y esa intimidad que es única y que ha venido a ser un proyecto único y que en mi integridad de persona yo voy conduciendo, ¿no? Y voy configurando para lograr ese gran objetivo en la vida, y llegar a ese estado de ancianidad y sentir una plenitud, una satisfacción de haber logrado esta misión, de haberle dado sentido a mi existencia, ¿no? Entonces, esa intimidad que cada uno tiene es única y que cada uno conoce. Cada uno de ustedes tiene algo en su ser que solo ustedes conocen. Esa es tu intimidad. Una reflexión permanente de esa intimidad que uno tiene te lleva a un conocimiento cada vez mejor de tu ser personal, de la persona humana que tú eres, ¿no? Entonces, esto es una primera característica de lo que la fenomenología explica de la persona humana, es decir, la intimidad que cada uno es y tiene, ¿no? Pero además, esta intimidad, esta interioridad que cada uno tiene, va creciendo, ¿no? Ese proyecto de vida que hemos dicho. Hay un crecimiento en la intimidad. Para eso tenemos las facultades, tenemos los sentidos, tenemos la inteligencia, la voluntad, con las que vamos creciendo, haciendo crecer esa intimidad. Y eso, de alguna manera u otra, es lo que la fenomenología llama la creatividad. Es decir, ya existimos, ya estamos, cuando recién nacemos, somos un ser vivo particular, y a partir de ahí hay que crecer, ¿no? Y son nuestras facultades, es nuestra interioridad la que va creciendo, y a eso la fenomenología llama la creatividad, ¿no? Seguimos en un proceso creativo permanente, ya con nuestro propio esfuerzo. Nos estamos creando, por decirlo de alguna manera, estamos creando el ser personal que debemos llegar a ser. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal. Y alcanzar tu objetivo en la vida, ojalá lo alcances, tu misión en esta vida, ojalá la alcances, pero seguro hay personas que se lo plantean y por circunstancias de la vida no van alcanzando la plenitud de su misión en la vida. Esto puede hacernos perder un poco el sentido, ¿no? Pero hay algunos aspectos que van más allá de eso, que nos ayudan a sí tener sentido a pesar de circunstancias que en principio no nos hacen ver que no estamos logrando nuestra misión en la vida. Y ahí
Por ejemplo, la fe es uno de esos elementos que nos ayudan a entender este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a la filosofía. Otra característica de la persona humana es que sí tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un cuerpo que además le permite exteriorizar esa vida interior, esa vida íntima, ¿no? Tú puedes exteriorizar el ser que eres, el ser interior que eres, a través de, para empezar, la comunicación, las palabras, los gestos, ¿no? Hay varias formas en las que podemos exteriorizar esa intimidad que somos, ¿no? Y que es parte de ese proceso creativo, ¿no? Y de desenvolvimiento en esta sociedad. Todo esto con libertad, somos seres libres, es una característica inherente a la persona humana, la libertad. Somos seres libres. Evidentemente la libertad nuestra es restringida, no somos libres de todo. Para empezar, no somos libres de haber escogido quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros hermanos. De ahí no hay libertad. Es decir, eso nos muestra que la libertad nuestra tiene restricciones, eh, no es una libertad irrestricta, pero somos libres en amplio, en una amplia gama de situaciones, actuamos libremente, interactuamos con otros, esa es otra característica de la persona humana. La sociedad es inherente a la persona humana, relacionarnos con otros es parte de nuestra naturaleza. Eh, Dar de nosotros, eso ya viene a ser la efusividad, dar de nosotros a otras personas, a otras realidades, es parte de nuestra realidad personal, ¿no? Y recibir también. Entonces, estas son algunas características que la fenomenología de la persona humana expresan para entender esta realidad y la podemos llevar al plano de la vida organizacional empresarial, ¿no? Cuando tú dirijas personas, trabajes con personas, tengas colegas, compañeros de trabajo, pues cada uno de ellos tiene una vida interior particular y única. Cuando eres jefe, lo diremos muchas veces, parte de tu trabajo es de alguna manera u otra conocer algunos aspectos de la vida interior de las personas a las que diriges, sus aspiraciones, sus debilidades, sus temores, sus fortalezas interiores. Es parte de lo que tú vas a ir desentrañando cuando dirijas personas. Cada una de ellas tiene la posibilidad de desenvolverse, de cada una de ellas, cada una de estas personas que diriges o con las que trabajas son creativos. Están armando su propio proyecto de vida y lo están armando en parte dentro de esta empresa, dentro de esta organización. Tú siendo eh, jefe de ellos o compañero de ellos, eres parte de ese proyecto, ¿no? Eso ya es intersubjetividad. Eh, y si eres jefe, si tú diriges personas, pues tendrás que lograr que esa creatividad alcance sus mejores niveles, que esa persona exteriorice lo mejor de sí y se plasme en su desenvolvimiento laboral, personal. Ahí tendrás que motivar. Eh, y lo mismo con la corporalidad. Tú en tu ámbito de trabajo pues verás gestos, verás manifestaciones corporales de la interioridad de esas personas y de alguna manera u otra tendrás que estar atento a ello, ¿no? Te darás cuenta un día que de pronto el jefe vino de mal humor. Esa es una manifestación corporal de su interioridad. Tendrás quizás que tener un poco de cuidado ese día. O un compañero que lo ves decaído, desanimado, es una manifestación corporal de su interioridad y tendrás que ver cómo lo animas, cómo
lo abordas, cómo lo tratas. Esto es parte de un conocimiento de la persona humana, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo son los conceptos. Las personas que dirijas serán personas libres, ¿no? Es parte de las dificultades de dirigir personas. Son libres, ¿no? Que pueden un día querer hacer su trabajo y un día no querer hacerlo y no hacerlo, libremente. Tú tendrás que estar muy atento a esas circunstancias, porque dirigirás personas libres, ¿no? Claro, cuando entremos a un mundo robotizado será mucho más sencillo, ¿no? Los robots no van a flojear. Quizás haya algún problema mecánico, pero se soluciona, ¿no? Los robots no van a estar un día desanimados, ¿no? Perdió su equipo de fútbol, trabajan con menos ganas, ¿no? Eso no pasa con los robots. Mientras tengamos personas a las que dirigir, pasa, ¿no? De pronto el equipo de fútbol perdió y ese día están un poco desanimados. Eso pasa, quizás te pasa a ti. O se peleó con la enamorada, ¿no? Se peleó con un compañero de trabajo y lo ves desanimado, ¿no? Y entonces tú tendrás que saber manejar esas circunstancias. Lograr que ellos, como efusividad, den todo de sí a la empresa. Entonces, estas características de la persona humana pues, nos ayudan a profundizar un poco en analizar esos aspectos y nos ayudará esto a dirigir mejor a las personas, ¿no? Entonces vamos a detenernos aquí eh, y vamos a detenernos con un pequeño encargo que les voy a dar. Eh, Me interesa que ustedes ahora hagan un ensayo describiéndose como persona que son, ¿ya? Y para ello lo vamos a hacer siguiendo estos elementos. Obviamente somos seres vivos, ¿no? Entonces en el plano biológico podemos hacer una descripción, en este caso corporal, física, del ser vivo que somos, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿no? De una altura, de un peso, de unas características faciales, corporales, pero ahí empezamos a ver que eso es una realidad, y hay que aceptarla, ¿no? Pero además de esas características biológicas, pues tenemos cada quien tiene también una biografía, tienes una historia de vida, ¿no? Que es única, ¿no? Ni dos hermanos tienen la misma biografía, ¿no? Eh, Ni dos gemelos idénticos tienen una misma biografía, porque su historia de vida es única. Entonces tú tienes una biografía, naciste en un contexto, en un entorno familiar, con unos hermanos, viviste en una ciudad, viviste en otra ciudad, fuiste a un colegio. Tu historia de vida, tu biografía es única, ¿no? Y cada uno la tiene a veces más presente, a veces menos, ¿no? Entonces tenemos una dimensión biológica, una dimensión biográfica, tenemos una dimensión psíquica, ¿no? Tenemos una personalidad, tenemos un temperamento, tenemos un carácter que hemos ido forjando, ¿no? ¿Cómo es eres una persona más emotiva, eres una persona tímida, eres una persona muy jovial, entusiasta, ¿no? Tienes una personalidad, ¿no? Entonces, claro, tu biografía, tu historia de vida de alguna manera ha ido moldeando también esa personalidad, ¿no? Eh, y tu biología, como hemos dicho, también, en la parte del temperamento. Pero además de eso, tenemos un plano espiritual, ¿no? Eres una persona reflexiva, eh, intelectualmente, eres una persona que se ha ido formando intelectualmente, o en algunos temas más que en otros, intelectualmente, qué es lo que te atrae más conocer, y desde el punto de vista de la voluntad, quién eres, ¿no? Una persona fuerte, es una persona más bien que se desanima rápidamente. Entonces también hay un componente espiritual
tanto intelectual, volitivo, pero también para algunos una vida de fe. Eres una persona que tiene una fe, profesas una religión, y eso de alguna manera imprime todo lo demás, le da sentido. Si no eres una persona de fe, una persona agnóstica, atea, pues esa parte de la fe también está configurada por esas características. Tienes una claridad de tu misión en la vida, cuál es tu fin en esta vida, lo has planteado ya, y cuál es tu fin último, cuál es el fin último de tu existencia. Entonces, con estas dimensiones de la persona humana, complementando con lo que hemos hablado sobre la fenomenología, lo que te voy a pedir es que escribas un ensayo que muestre la persona humana que eres. Repito, en el plano biológico, biográfico, psíquico, espiritual y la finalidad que tienes en la vida y tu finalidad última. Si consideras que tienes claro cuál es tu fin último, cuál es el fin último de tu existencia. Entonces, eso te pediría que lo trabajes en un ensayo, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena, anda a un lugar tranquilo de la casa, tómate un cafecito y haz un análisis de la persona humana que eres, ¿no? Con estas características, y descríbela. Descríbela, cómo eres, quién eres como persona humana y cuál consideras que es tu fin en esta vida y tu fin último, ¿no? Ese es un encargo que les doy. Nuevamente repito, por favor, lean ya los capítulos 1 y 3 del libro de Antropología para Inconformes. Y este ensayo de la persona humana que son, les pediré que me lo entreguen para el próximo jueves. Perdón, es feriado. Vamos a dejar la Semana Santa también para que lo terminen de plantear. Entonces me lo entregarían el siguiente martes, ¿no? Estamos hablando del martes 14. El martes 14, una hoja entre una cara a dos caras, ¿no? Si es una, fenomenal, máximo dos caras, ¿no? Describiendo la persona humana que son. Entonces, ese es el ensayo que es parte de las evaluaciones que les pido que preparen, sobre todo para ustedes, para que a esta altura hagan un ejercicio nuevamente de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿No? Aprovechen las lecturas del libro capítulo 1 y capítulo 3, un poco estos conceptos de fenomenología que hemos visto, y con eso enriquezcan ya su descripción como persona humana. Bueno, entonces es un poco lo que queríamos abordar en esta clase. Entonces los dejo, espero que les siga yendo muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier otra indicación se las haré llegar por comunicación a través del SIGA. Que esté muy bien, que tengan muy buen día, hasta la próxima, nos estamos viendo.